Imagina por un momento que el mundo que te rodea, ese café que tienes en tu mesa, el aire que respiras en este instante o la silla en la que estás sentado, son simplemente juguetes. Pero no me refiero a juguetes comunes de plástico que puedes comprar en cualquier tienda, sino a una especie de ladrillos de construcción cósmicos, infinitamente pequeños, y que tú, de pronto, tienes la llave maestra para reordenarlos a tu antojo. ¿Te lo imaginas realmente? Si tuvieras la capacidad de controlar la materia a un nivel fundamental, te convertirías de inmediato en el alquimista definitivo, en un verdadero mago capaz de moldear la realidad misma. Podrías olvidarte por completo de habilidades comunes como volar o tener superfuerza. La habilidad más impresionante de todas, aquella que realmente cambiaría el destino de nuestra especie y de todo lo que conocemos, sería manipular los ladrillos fundamentales de nuestro universo, los átomos. Piénsalo bien por un segundo. ¿Qué significaría esto en la práctica diaria de nuestras vidas? Significa, por ejemplo, que el plomo podría convertirse en oro puro, y no por un truco de magia o una ilusión óptica, sino simplemente reorganizando sus partículas internas. Significa que la basura más tóxica y peligrosa podría transmutarse en algo totalmente inofensivo o incluso en algo útil para la sociedad. El hambre en el mundo podría ser algo que solo existiera en los libros de historia si fueras capaz de materializar alimentos nutritivos a partir de elementos básicos y primordiales. Bajo este poder, podrías crear objetos de la nada o hacer que desaparezcan en un parpadeo. Si necesitas un puente para cruzar un abismo, simplemente aparecería frente a ti. Si se necesitara un medicamento específico para curar una enfermedad, estaría listo al instante. Incluso si tu taza favorita se rompiera en 1000 pedazos, podrías literalmente volver a unir cada molécula y cada átomo hasta que volviera a ser perfecta, como si el tiempo se hubiese revertido para ese objeto en particular. Este concepto, que parece sacado directamente de la ciencia ficción más pura o de los sueños más salvajes de los antiguos alquimistas, nos obliga a hacernos preguntas muy profundas. ¿Estamos nosotros, como especie humana, tan lejos de comprender y quizás algún día de controlar los secretos más profundos de la materia? ¿Qué mecanismos son los que gobiernan esta danza atómica constante que da forma a todo lo que conocemos y tocamos? La respuesta para todos ustedes, exploradores del cosmos, es compleja y al mismo tiempo fascinante, porque aunque hoy no tenemos una varita mágica en nuestras manos, la ciencia ya ha descubierto parte de este lenguaje secreto de la materia y está haciendo incursiones que son verdaderamente sorprendentes. Para empezar a hablar seriamente sobre el control de la materia, primero debemos entender con total claridad qué es. Todo lo que te rodea, absolutamente todo, está hecho de átomos. Puedes pensar en un átomo como si fuera un diminuto sistema solar en miniatura. En el centro de ese sistema tienes un sol pequeño que llamamos núcleo, y a su alrededor giran unos planetas diminutos llamados electrones. El núcleo, a su vez, no es una pieza sólida, sino que está formado por partículas aún más pequeñas que conocemos como protones y neutrones. Los protones son, sin ninguna duda, las estrellas del espectáculo atómico. El número de protones que hay dentro de un núcleo es lo que define exactamente qué elemento es un átomo. Si ese átomo tiene un solo protón, entonces es hidrógeno. Si tiene 8 protones, estamos hablando de oxígeno. Pero si logras reunir 79 protones en ese núcleo, felicidades, tienes oro. Por otro lado, los neutrones actúan como una especie de pegamento o estabilizadores dentro del núcleo. Ellos pueden variar el peso del átomo, pero no cambian su identidad elemental. Y finalmente están los electrones, que son los encargados de todas las interacciones químicas. Cuando los átomos deciden unirse entre sí para formar moléculas complejas, son los electrones los que realizan ese baile de conexiones y enlaces. Entonces, el verdadero poder para un alquimista de la realidad radica precisamente en la capacidad de alterar estos componentes fundamentales. El sueño de los antiguos alquimistas siempre fue convertir el plomo en oro. Ellos pasaron siglos creyendo que era una cuestión de encontrar recetas secretas, fórmulas ocultas y pociones mágicas. Sin embargo, hoy sabemos gracias a la ciencia moderna que para cambiar el plomo, que tiene 82 protones, en oro, que tiene 79, no se trata de una cuestión de química, sino de física nuclear. Significa que debemos ser capaces de cambiar el número de protones en el núcleo de un átomo. Y esto, aunque no se logra con magia, es científicamente posible. Si miramos hacia el cielo, encontramos que las estrellas son las verdaderas fábricas de elementos de nuestro universo.
En sus hornos nucleares gigantescos, la presión y la temperatura alcanzan niveles tan extremos que los núcleos de los átomos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, se fusionan para dar vida a elementos mucho más pesados, como el carbono, el oxígeno y el hierro. Esto que ocurre en el corazón de las estrellas es transmutación a una escala cósmica impresionante. Incluso las explosiones de las supernovas son capaces de crear en un solo instante los elementos más pesados de todos, como el oro y el uranio. Pero, ¿qué pasa aquí en la Tierra? Aquí también hemos logrado la transmutación de forma artificial. Los científicos utilizan herramientas llamadas aceleradores de partículas para este fin. Imagina que tienes una diana, que es el átomo que quieres cambiar, y le disparas una partícula de alta energía, como un protón o un neutrón, a velocidades que son realmente increíbles. Si ese disparo es certero y lleva la energía suficiente, puede golpear el núcleo de la diana, alterando su número de protones y transformándolo en un elemento totalmente diferente. Así es como se crean elementos superpesados que ni siquiera existen en la naturaleza, aunque debemos decir que suelen ser muy inestables y duran apenas fracciones de segundo antes de desaparecer. El gran problema actual es que esta transmutación requiere cantidades de energía que son colosales. No es un proceso limpio ni fácil de controlar a una escala que nos permita producir lingotes de oro para el comercio. De hecho, la energía necesaria para hacer esto sería muchísimo más cara que el valor del oro mismo que estaríamos produciendo. Pero vayamos un paso más allá en nuestra imaginación. ¿Qué tal la idea de hacer aparecer una pizza de la nada? Aquí es donde entramos en el reino de la equivalencia entre la masa y la energía, definida por la famosa ecuación de Albert Einstein, E es igual a m por c al cuadrado. Esta ecuación nos enseña que la energía y la masa son simplemente dos caras de la misma moneda y que se pueden convertir la una en la otra bajo las condiciones adecuadas. En los grandes aceleradores de partículas, como los que se encuentran en el CERN, los científicos ya han logrado transformar energía pura, en forma de fotones de alta energía, en pares de partículas y antipartículas, como un electrón y un positrón. Esto quiere decir que ya hemos creado materia a partir de energía. Es un hecho fascinante, pero no debemos esperar ver una hamburguesa materializada frente a nosotros pronto. Estamos hablando de partículas subatómicas diminutas e inestables, no de objetos macroscópicos que podamos tocar o comer. La cantidad de energía que se necesitaría para crear una pizza entera sería equivalente a la potencia de varias bombas atómicas, y eso sin mencionar el desafío tecnológico que supondría ensamblar todos esos billones de átomos en la forma y el orden correctos. Quizás el aspecto más parecido a la alquimia y el que está más cerca de nuestra realidad tecnológica actual sea la manipulación de la materia que ya existe. En este campo no intentamos cambiar la identidad de los átomos, sino que nos enfocamos en cómo se organizan y cómo se conectan entre sí. Imagina que tienes a tu disposición miles de millones de piezas de Lego de diferentes colores y puedes unirlas de infinitas maneras para crear estructuras totalmente distintas. Esa es precisamente la esencia de la química y de la ciencia de materiales moderna. La mayoría de los poderes que mencionamos al principio, como reparar objetos rotos o cambiar las propiedades de un material determinado, dependen de nuestra capacidad para reordenar o modificar las conexiones entre los átomos y las moléculas. Hoy en día contamos con herramientas asombrosas como los microscopios de fuerza atómica y los microscopios de efecto túnel. Estos instrumentos nos permiten no solo ver los átomos, sino que de hecho nos permiten mover átomos individuales uno por uno. Es como estar jugando con esos ladrillos Lego atómicos de forma manual. Gracias a esto se ha abierto la puerta de la nanotecnología, que nos permite crear materiales con propiedades que nunca antes habíamos visto. Estamos hablando de recubrimientos especiales que repelen el agua por completo, materiales que son increíblemente resistentes o incluso la posibilidad de realizar nanocirugías con una precisión extrema. Además, la capacidad de diseñar materiales desde cero, átomo por átomo, nos permite crear cosas que la naturaleza nunca llegó a imaginar por sí sola. Estamos desarrollando materiales inteligentes que pueden cambiar de color según sea necesario o que tienen la capacidad de autorrepararse cuando sufren un daño. Incluso estamos trabajando con metamateriales que tienen la asombrosa propiedad de doblar la luz de formas que antes se consideraban imposibles, logrando que algunos objetos parezcan invisibles ante ciertas frecuencias de luz. Esto nos lleva a preguntarnos de nuevo si algún día tendremos realmente esos poderes de alquimistas de la realidad. La respuesta es un sí y al mismo tiempo un no. Probablemente nunca sea al estilo de chasquear los dedos y que aparezca un castillo de la nada,
pero sí será al estilo de comprender profundamente las reglas del juego que rigen nuestro universo para utilizarlas a nuestro favor. La transmutación es una realidad, aunque tenga un coste energético muy alto. La creación de materia es real, aunque por ahora solo suceda a una escala subatómica. Pero la manipulación de la materia que ya existe es el campo donde estamos logrando los avances más tangibles y emocionantes de nuestra era. Estamos redefiniendo lo que es posible en la medicina, en la tecnología y en la generación de energía. Lo que queda claro después de analizar todo esto es que el universo no es un lugar estático ni aburrido. Es, en realidad, un vasto taller donde la materia se encuentra en una constante danza de transformación. Los científicos, en cierto modo, somos los nuevos aprendices de estos alquimistas cósmicos. Cada nuevo descubrimiento que realizamos en el laboratorio o en el espacio nos acerca un paso más a comprender ese idioma secreto que hablan los átomos. Esto nos revela que el verdadero poder de nuestra especie no reside en la magia o en los trucos visuales, sino en el conocimiento profundo de cómo funciona la realidad en sus niveles más básicos. Este es solo el comienzo de todo lo que el reino de lo invisible tiene preparado para nosotros. La capacidad de transformar nuestro entorno a niveles que antes solo pertenecían a la fantasía es una meta que parece estar cada vez más cerca a medida que desciframos las leyes de la física. Estamos aprendiendo a ser los arquitectos de una nueva realidad, construyendo el futuro átomo por átomo, molécula por molécula. La ciencia nos está demostrando que las barreras entre lo posible y lo imposible son mucho más delgadas de lo que pensábamos. A medida que avancemos en este camino, quién sabe qué otras maravillas seremos capaces de crear o qué problemas antiguos podremos resolver para siempre. La danza de los átomos continúa y nosotros apenas estamos aprendiendo los primeros pasos de este baile universal. Espero que este viaje por las posibilidades de la materia te haya resultado tan fascinante como a mí. Si te apasiona descubrir cómo funciona nuestro universo y quieres seguir explorando los secretos de la ciencia y la tecnología, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, exploradores del cosmos. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.